primero que nada, le agradecemos mucho porque aceptó hacer esta entrevista con nosotras. El propósito de esta entrevista sobre todo es para prácticas, para pues, la universidad, estamos estudiando psicología y pues primero que nada le vamos a dar un consentimiento para que pues sobre todo por su confidencialidad solamente va a ser para prácticas de la escuela, nada de la información que sea dicha aquí va a salir en ninguna otra parte, solo es para ir practicando durante pues la carrera y así, pero sobre todo para este semestre y ya. Está bien. Ahí cambiaron una tela. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriela Navarro Díaz de León. ¿Cuántos años tiene? 62. Y usted perdón, ¿de dónde viene? Como algo que nos podamos conocerla a usted, dónde creció, quién es Gabriela. Bueno, Gabriela es una persona muy dinámica porque nací en la ciudad de Aguascalientes y ahí crecí, pero luego a través de mi actividad tanto artística como académica, pues empecé a cambiar de lugares de vivencia, de vivir. Y entonces pues ya me fui a vivir a Francia y ahora ya tengo 10 años de vivir aquí en la Ciudad de México. Yo estudié, ¿lo voy hablando sola o no. me van a ir diciendo? No, lo que gustes platicar. Bueno, entonces yo desde chiquita, desde joven, más bien desde niña, desde que estaba en primaria, mi madre me inculcó el estudio de las disciplinas artísticas, entonces desde primaria yo estudiaba ballet, piano, inglés, teatro, entonces eso me fue forjando una disciplina de vida, pero por razones de horarios dejé el teatro y dejé la música y me dediqué a la danza durante 47 años. Eso me permitió pues hacerlo de manera profesional, la danza clásica. Bailé casi 40 años, hice 3.922 representaciones en escena y eso pues me permitió tener como otra visión de vida porque era disciplina, era esfuerzo, era trabajo, era todo. Pero también en la época en que en el verano que yo terminé la preparatoria, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de las Artes, ballet, y entonces me fui y había una maestra española en Estados Unidos, en la Universidad de las Artes en el sur de California, que quería que me quedara en su compañía porque yo tenía 18 años, estaba muy jovencita y mi cuerpo estaba preparado para seguir la vida en la danza clásica, pero yo también tenía ilusión de estudiar una carrera universitaria y había aprobado yo el examen de admisión en la universidad y pues me regresé de Estados Unidos y estudié la carrera de Ciencias de la Educación, donde también llevé psicología, sociología, etcétera, porque las ciencias de la educación se conforman de todas estas áreas. Y pues terminé la carrera, la licenciatura, pero seguí en la danza, terminé la maestría y seguí en la danza, ya como maestra, como coreógrafa. Y como en la danza clásica el lenguaje es en francés, entonces me empezó a gustar el francés. Y como me gustaba el francés en la universidad, lo empecé a estudiar. Y en la universidad, ya después de que concluí, me invitaron a trabajar ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y entonces, cuando inició el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en materia educativa hubo un programa que se llamaba Fellows, Compañeros de América del Norte,
que era realizar un intercambio de experiencias en educación continua y a distancia, porque yo era la jefa del área de educación continua en la universidad. Y entonces tenía que presentar un proyecto, ya sea a una universidad de Estados Unidos, a una universidad canadiense. Y yo dije, bueno, en Estados Unidos ya estuve, yo quiero practicar el francés. Entonces gané el premio y me fui a trabajar a la Universidad de las Artes en el sur a la Universidad de Montreal, en Quebec. Y entonces pues de ahí como que todo se fue encadenando a raíz de la danza, a raíz del lenguaje de la danza. Aprendí el francés y a raíz del francés presenté este proyecto académico y bueno, pues me fui, estuve en la Universidad de Montreal, luego ya regresé y yo quería seguir estudiando y entonces presenté toda la convocatoria y me dio el CONACYT, el gobierno mexicano me dio la beca para ir a estudiar a Francia el doctorado y entonces pues ya con el francés pude estudiar y aparte bueno todos los otros exámenes que uno tiene que hacer para el doctorado me la otorgaron y me fui a Francia, estuve 7 años y ahí es donde hice el doctorado en educación superior, pero seguí con la danza también y allá en Francia de hecho constituí mi asociación de danza clásica porque yo decía pues estoy aquí en Francia y pues en primer lugar la danza me hace falta y entonces empecé a organizar grupos de niñas, de adolescentes y pues sí, seguí hasta allá. Entonces todo esto lo que quiero decir es que pues me formó una disciplina de vida y me considero una persona disciplinada en ese sentido porque las artes te otorgan y te demandan mucha disciplina. Un poco eso, no sé si voy contestando bien o no, pero sí, me van diciendo. No, todo bien, muchas gracias. La danza, ¿en qué momento se dio cuenta que le gustaba y por qué la danza? ¿Por qué? Sí, me di cuenta que me gustaba porque, bueno, en primer momento fue mi madre la que me llevaba, que me inculcó la danza. Yo soy una única mujer con 2 hermanos, entonces pues mi madre siempre tuvo mucha atención en mí y ella quería que yo fuera bailarina porque a ella le hubiera gustado ser bailarina, pero pues en su época pues no había oportunidad, ¿verdad? En aquella época de mi madre, de casada, pues las familias mexicanas eran de muchos hijos, ¿no? Históricamente pues eran familias grandes, mi mamá tuvo 11 hermanos, era la mayor de las mujeres, entonces pues ella no podía estudiar otra cosa más que cuidar a sus hermanos, ayudarle a su mamá, a mi abuela a cuidar a los hermanos. Y esto es bien importante porque ella lo que quiso ser no pudo serlo y entonces me lo transmitió a mí, a su única hija, que quería que yo fuera bailarina. Entonces, por eso ella me inculcó la danza, el teatro, todo lo que a ella le hubiese gustado ser, pero no lo pudo hacer. Entonces, cuando me inscribió en la danza, sí me gustaba y me empezó a gustar porque sí era muy bonito en ese momento y además descubrí que tenía facultades para bailar. Y la disciplina, porque mi mamá además era una persona muy rigurosa, jamás tenía que faltar ni nada, y esa disciplina me permitió que ya a los 2 años ya me invitaran a bailar en el teatro. En aquel entonces yo ya tenía 9 años, en un ballet que yo creo que conocen, que se llama El Cascanueces, que era en diciembre. Fue mi primer espectáculo, digamos, El Cascanueces, que salí de niña, de primer acto, porque pues yo estaba muy chiquita. Pero yo cuando estaba bailando como niña, yo veía a las bailarinas, ya las profesionales, y yo decía, yo quiero llegar a ser como ellas. Y entonces seguí la danza y llegué a ser como ellas, o sea, llegué a hacer los primeros papeles del Cascanueces, el gran pas de deux, es decir, la reina de las golosinas, que es en el último acto y todo. Entonces, esa trayectoria me ayudó muchísimo porque empecé a sentir que era algo que me gustaba mucho y que lo podía hacer. Pero esto implicaba que no faltara en ningún momento a las clases, que eran diario, era muy demandante, los ensayos y todo. Y aún así seguía con mi carrera ya universitaria, ¿no? Ya más adelante. Entonces,
Por eso me gustó mucho descubrir que sí me gustaba la danza y que podía hacerlo porque tenía las facultades tanto físicas como emocionales y mentales, porque también es mucho trabajo cognitivo, hay que aprenderse las dinámicas, hay que aprenderse todas las coreografías, etcétera. Y sobre todo la parte emocional, porque así estuviera yo triste, contenta, alegre, enojada, en el escenario tenía que manifestar lo mejor, ¿no? Si estaba siendo una reina, pues tenía que demostrar que estaba feliz, aunque en mi interior pudiese tener otras emociones, ¿no? Y eso también me ayudó mucho. Una experiencia que también me ayudó muchísimo fue cuando aquí yo decía, no me puedo permitir otra cosa más que cumplir, porque como en Cascanueces es en diciembre, los escenarios son muy fríos, los camerinos son muy fríos y diciembre hace frío y a mí me daba bronquitis muy continuamente. Y en una ocasión, yo estando en cama, me tenía que levantar a irme a la función. Entonces, y yo era la primera bailarina, o sea, no había vuelta de hoja. Y así me iba con bronquitis, con temperatura. Yo lo único que pedía a Dios, dice, que no me dé tos en el escenario, ¿no? Pero yo terminaba la función y me iba a dormir porque era de tener 35, 37 de fiebre, ¿no? Entonces todo eso a uno lo va forjando esa disciplina de vida de la cual hablo. Otra experiencia también es que en una ocasión con la zapatilla de punta, que si ustedes las han visto, son de pura madera. Entonces, cuando uno estrena unas zapatillas, la madera está muy dura y bueno, pues se pueden hacer ampollas y se me hizo una ampolla que con los ensayos se me infectó. Total de que ya con tantas funciones llegó un momento en que mi pie así hinchadísimo y ya no podía yo, es decir, tenía que tener incluso medicamentos para poder meterme en la zapatilla y poder bailar. Entonces había un médico que me inyectaba gilocaína para que no me doliera y también lo único que yo pedía, que no se me mancharan de sangre la zapatilla en el escenario. O sea, como uno se va forjando ciertas cosas, ¿no? Ese era como mi reto. Y ya cuando terminaba la función, pues me quitaba la zapatilla y el pie era así tremendo. Pero todo esto tiene un sentido de vida, no nada más es ese incidente, sino te sientes que tienes esa responsabilidad de seguir adelante y esa responsabilidad de cumplir con lo que te comprometiste, porque pues yo era la primera bailarina y no había vuelta de hoja, no se podía suspender una función por mí, ¿verdad? Entonces todo eso es muy interesante porque luego lo transmites o yo lo transfería a la academia, a la vida universitaria, etcétera, y así era yo en mis exámenes, para hacer los exámenes era yo muy exigente, para los trabajos que nos pedían, pues yo era súper exigente porque decía, pues no puedo ser allá en el ballet exigente y aquí no. Entonces, esa misma disciplina me ayudó a ser buena estudiante universitaria y lograr mis objetivos. Yo siempre quise hacer un doctorado y lo logré. Así como quise ser bailarina, pude lograr hacer el doctorado y en una universidad francesa. Entonces todo eso tiene unas implicaciones muy importantes. Bueno, al principio mencionaba que su mamá fue quien la orilló un poco hacia la parte de ser bailarina, y durante su trayectoria como bailarina, ¿su mamá siempre estuvo presente sí, con usted? Ella estuvo presente siempre en varios aspectos. En uno, incluso cuando hacíamos giras artísticas, íbamos a otro lugar, a otro estado de la República, a bailar en otro teatro, ella siempre nos acompañaba porque ella, más que estar conmigo, como le gustaba mucho la danza, pues se hizo amiga del director del grupo, de los otros bailarines, incluso le decían la mamá del ballet, porque siempre nos llevaba dulces, siempre como estuvo muy al pendiente, pero no tanto solo de mí, sino en ese ambiente tan bonito que se generaba, y era la que nos transmitía la energía y nos transmitía la emoción de bailar, etcétera, etcétera. Sí. Igual algo que mencionó
varias veces fue la disciplina. Ujú. ¿Por qué la disciplina es algo tan importante? Sí, la disciplina es muy importante porque es tu herramienta para que logres un objetivo. Si no tienes disciplina, no puedes lograr tus objetivos. Es decir, tú dices, quiero estudiar una carrera, pero si no soy disciplinada, pues no me voy a levantar temprano, no voy a llegar temprano a las clases, no voy a cumplir con el material o con lo solicitado. Habiendo una disciplina primero de vida, de decir yo soy disciplinada porque me levanto temprano, porque ya voy desayunada, o sea, una disciplina significa tener esos beneficios que te van a ayudar a lograr el objetivo. Entonces tienes que tener esa herramienta de vida para que puedas lograr tu objetivo que te planteaste. Entonces, si no tienes esa disciplina, no lo vas a lograr definitivamente. Entonces, a mí me ayudó mucho porque yo ya sabía que tenía la responsabilidad de llegar temprano a la universidad, por ejemplo, de llevar el trabajo que nos habían solicitado, de cumplir con las actividades, de estudiar, de no faltar a clases, etcétera, etcétera. Es como si yo quería salir en el teatro y no iba a clases de ballet ni a los ensayos, pues no iba a lograrse la primera bailarina. Era lo mismo en la universidad, por ejemplo. Ok. Y bueno, con esta disciplina supongo que estaba demasiado tiempo en las cosas por las que quería lograr, ¿no? En la escuela, en el baile, pero tenía tiempo para estar con personas que eran importantes para ti, como su familia o sus amigos. Sí, por ejemplo, no tenía mucho tiempo porque yo salía muy tarde de los ensayos en las noches, pero me daba gusto estar toda la tarde en la danza, en la clase y luego en los ensayos. Prefería yo estar haciendo eso que, por ejemplo, andar con mis amigos en el cine. Como no era yo, como así me formó la danza, yo prefería estar en los ensayos, en los salones de ballet, que ir al cine o algo. No porque no me gustara, sino que lo disfrutaba más. Además, mi mamá tampoco me dejaba así como, en aquella época no era tan fácil como ahora de irte con los amigos ni nada de eso. Entonces, incluso ya cuando conocí a mi esposo, que fue mi novio, fue de hecho mi único novio por esa razón, porque pues no teníamos tiempo de vernos, porque yo en el ballet, yo salía muy tarde, entonces nos veíamos nada más los fines de semana. Y era cuando disfrutaba así, ir a algún lugar, etcétera. Pero yo sabía que eran los fines de semana nada más los que podía disfrutar de amigos y además mis amigas, las más cercanas eran del ballet, eran más amigas del ballet que las de la escuela, de la secundaria, de la primaria, ¿no? O de secundaria o de la prepa. Uh-huh. Okay. Y con sus dos hermanos y con su papá, no pasaba tiempo. Sí, pues comíamos juntos, cenábamos juntos. Sí, había eso sí, había un extraordinario ambiente familiar. De hecho, mi hermano mayor era el responsable de ir a recogerme en las tardes o en las mañanas, de llevarme a la escuela, acompañarme a la escuela. Había un núcleo familiar muy interesante, muy bonito, y siempre el apoyo. Mi mamá fue así como la dominante, la que siempre instruía, y mi papá accedía porque sabía que era para el bien. Por ejemplo, cuando me gané la beca para Estados Unidos para el ballet, mi papá decía, no, pero pues no tenemos dinero, y aunque sea una beca, pues hay que gastar y todo. Y mi mamá decía, pues a ver cómo le haces, porque Gabriela ya ganó esa beca y la vamos a apoyar. Entonces había como esa dinámica familiar de apoyarme, tanto a mí como a mis hermanos, cuando se necesitaba de ellos. Entonces esa dinámica familiar también favoreció mucho, porque se trataba de que todos saliéramos adelante, o que nosotros como hijos pues cumpliéramos lo que deseábamos hacer. Okay. Uh-huh. Y dijo que después de su beca a Estados Unidos igual estuvo viviendo en Francia, ¿no? Ajá. Y fue difícil separarse de las personas.
No, porque ya en Francia ya fue otra época, ya fue ya de adulta, ya casada, con 3 hijos. Y, y cuando, como tenía esa ilusión de, de irme a Francia al doctorado, lo comenté con mi esposo, le dije que pues había este proyecto profesional, pero que además iba a ser un proyecto familiar, porque nos íbamos a ir los 5, mi esposo y mis 3 hijos. Y mis papás lo aceptaron bien, o sea, todavía ellos estaban conscientes, mi mamá feliz, porque claro, vete y si quieres lograr ese objetivo, hazlo, y no sé qué. Al principio, personas de mi misma familia hasta se burlaban de mí. Ay, ¿cómo te vas a ir a Francia con 3 hijos, con todos? Te van a regresar a los 2 meses, no vas a poder. Siempre como esa parte negativa. Pero también recibí, ¿cómo momentos agradables, ¿no? También recibí palabras de aliento, también recibí buenas vibras, como le dicen ahora, y lo logré. Me llevé a mis 3 hijos, a mi esposo, y allá vivimos 7 años aproximadamente, porque logré terminar el doctorado. Y yo, mi esposo también se dio cuenta que era un proyecto familiar, porque ellos también crecieron allá y aprendieron muchísimo. La mayor pues ya se quedó allá, ya no regresó nunca, vive ya en España, se casó con un italiano, etcétera. Ya hubo otra dinámica de vida que a mí me tiene muy satisfecha, porque pues finalmente ellos también comprendieron que ese viaje pues les abrió las puertas también para su vida personal. Entonces, pues no, la vida familiar marchó muy bien. ¿Tiene tres hijos? Tengo 3 hijos, 2 casados, tengo 4 nietos, y la menor no se quiere casar, tiene 30 años y dice que no, que ella prefiere no casarse. Sí. Okay. Dice que cuando se fue a Francia recibió algunos comentarios de burla, pero dijo que siempre eran así, o... Yo creo que más bien como que no creían que era en serio ese proyecto. Quizá no tanto en burla, sino como diciendo, ay, no creemos que te vayas a ir a hacer el doctorado, y tus hijos y tu esposo. Que era poco creíble que yo lograra ese proyecto, porque yo ya con 3 hijos, ya con una familia constituida, irnos a otro país sin conocerlo. Bueno, yo ya lo conocía, pero no era lo mismo ir de viaje, de vacaciones, que ir a vivir allá, y con todo lo que implicaba. Entonces, incluso hubo un momento en que sí llegué a desesperarme, porque todos los trámites, es que no eran trámites de uno, sino de 5 personas, que las visas, que los permisos, que la traducción de todo lo que implique, todos los papeles para las escuelas de ellos, para mí, para la universidad, para mi esposo, el permiso para que estuviera allá, etcétera. Era un proceso de trámites impresionante. Y llegó un momento en que dije, y era también invertir dinero, ¿no? Porque pues las traducciones tenían que ser con peritos especializados de la Embajada de Francia aquí en México. Yo tenía que venir a la Ciudad de México porque vivía en Aguascalientes. Entonces llegó un momento en que sí me desesperé y dije, bueno, ¿realmente voy a poder o no? Dije, ¿por qué no? Si ya voy muy avanzada en el proceso. Y en ese momento fue cuando uno de mis hermanos, ya ves, ¿para qué te vas? ¿Qué necesidad? Si ya tienes aquí tu trabajo y todo. Y dije, no, tengo que poder, ¿por qué no? Y entonces sí lo logré, y pues se hizo, ¿no? Sí. Pero en ese sentido es cuando yo sí sentía a veces que yo quería que en todo momento me empujaran, ándale, sí vas a poder. Y no, ya ves, te dije que iba a ser muy pesado y todo, pero a pesar de todo eso, pues sí lo logré. Veo que recibiste mucho apoyo de tu esposo, bueno, nos comentas. Sí. ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cuál es la dinámica actual que tienes con él? Sí, yo lo conocí desde jovencita, desde preparatoria, porque era compañero de mi hermano. Entonces ahí empezaron los celos de mi hermano, ¿verdad? Como todo chico.
Entonces él empezó a ir a la casa y ahí fue donde lo conocí. Yo no le ponía gran interés porque yo estaba muy absuelta por el ballet, ¿no? Pero entonces ya empezó a ir a la casa, y ya platicamos y todo, y nos hicimos novios, pero él sabía que yo no lo podía ver entre semana, porque pues por el ballet y porque yo salía muy tarde de los ensayos, eran casi hasta las 10 de la noche, y en ese entonces pues nuestros padres ya no nos permitían ver al novio, ¿no? Entonces lo veía pues nada más los fines de semana. Y como que así nos acostumbramos a esa manera de vivir. Luego él se fue a Monterrey a estudiar su carrera, nada más estuvo 1 año y medio, pero se regresó. Entonces eso también me permitió como más libertad. Y yo creo que eso fue lo que duramos muchos años y nos casamos, porque él se acostumbró a mi dinámica, ¿no? De que yo era bailarina, de que yo estaba estudiando la carrera. Así lo aceptó, y tan importante fue eso que, por ejemplo, cuando me fui a Montreal, yo ya estaba casada y él se quedó con los hijos. Para esto, en ese lapso, yo de hecho, yo estaba embarazada de mi hija menor, pero todavía no sabía que estaba embarazada, como que entre sí, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Vancouver a estudiar un curso de inglés para perfeccionar el inglés en el verano. Sí, claro, y me fui y se quedó con los niños. O sea, como que esa dinámica de respetar mi libertad y mi espacio nos ha ayudado muchísimo, a tal grado que, por ejemplo, ahorita yo trabajo aquí y él no vive aquí, trabaja con mi hijo, entonces vive en Guadalajara, él va a Aguascalientes, viene a Toluca, viene a México, pero ya es una dinámica que no nos complica nuestra vida de matrimonio, porque así hemos vivido siempre y él está acostumbrado a eso. A que si yo tengo trabajo aquí, pues yo estoy aquí. Si tengo trabajo en Aguascalientes, pues en Aguascalientes. O sea, eso no ha sido un impedimento, y eso creo que también ayuda como a respetar los espacios de vida de cada uno, ¿no? Y con sus hijos ya dice que tiene 2 casados. Sí, tengo 2. Ay, no, No, perdón. No, te interrumpí. nada más quería saber Te un poco más. interrumpí. Sí, mis hijos son la mayor, que tiene 38, y luego mi hijo tiene 34 y la menor 30. Se llevan 4 años, así exactamente. De hecho, los 2 más chicos son de la misma fecha. Entonces, la mayor ya no se regresó de Francia, porque era la época en que ya tenía que empezar la carrera profesional, y se fue a España y estudió intérprete traductora. Y entonces allá hizo ya su carrera. Después su maestría la hizo en Londres, ahí fue donde conoció a su novio italiano. Bueno, tuvo varios novios, pero con el que ya se casó, lo conoció en Londres. Entonces ella tiene como mucho esta parte mía de viajar, de conocer, de respetar su propia libertad y sus propios deseos de hacer las cosas. Yo soy la primera en impulsarlos, que me quiero ir a Londres, pues vete, y que me quiero ir vete, y no, porque creo que esa es una dinámica que facilita la vida de las personas, o al menos la de mis hijos. Yo nunca fui una mamá, no vas a hacer esto, no, quieres irte adelante, te apoyo, ¿no? Sabiendo que era para bien. Mi hijo se fue a Guadalajara, él sí se regresó de Francia, y en el momento de la carrera se fue de Aguascalientes, nada más estuvo muy poco tiempo en Aguascalientes, como 1 año, y se decidió irse a Guadalajara a estudiar la carrera de chef. Y entonces allá conoció a su esposa, y bueno, pues ya se quedó en Guadalajara, y él es chef y ya trabaja, ¿no? Y mi hija, la menor, estudió en Aguascalientes medicina, y ahorita se especializó en autismo y vive en León. Entonces, si observan, pues todos vivimos en diferentes lugares, pero cada quien haciendo lo que nos gusta, o para lo que nos formamos, y eso me lo han agradecido, porque han dicho que gracias a que yo los impulsé, bueno, también mi esposo, pero estoy hablando de mí, que yo los impulsé a que hicieran lo que ellos querían, porque por ejemplo la carrera de chef no es tan barata, es un poco cara por todo lo que se tiene que comprar, y yo adelante, como siempre trabajé, o siempre trabajamos, entonces pues yo trataba de apoyarlos en lo que pudiera, ¿no?
Mi hija, la que estudió medicina, venía aquí a México, ay, que necesito unos libros, y luego, pues vamos a comprar los libros, o sea, siempre traté de apoyarlos en la medida de lo posible para que ellos se realizaran en lo que querían realizarse, porque si yo me realicé en lo que yo quería, o en lo que quise hacer, pues porque ellos no. Entonces como que yo rompía un poco el prototipo, el esquema de una mamá tradicional, ¿no? Porque yo tenía amigas que incluso también me criticaban por eso, porque eran personas o que no estudiaron una carrera o nada más viviendo una vida familiar, una vida así muy casera con sus hijos y todo. Y yo no, yo como que con como otra línea de vida. Y en una sociedad que no es tan fácil, ¿verdad? Porque pues en mi época no era tan fácil, no había tanta libertad como ahora. En su dinámica de su día a día, menciona que cada miembro de su familia vive en diferentes partes. Entonces, ¿usted ahorita vive sola? Sí, ahorita estoy sola, vivo aquí muy cerca, aquí por el Parque Hundido. Vivo sola, a veces viene mi esposo, a veces viene mi hija, ahora en diciembre vinieron todos, pero sí estoy viviendo sola porque estoy trabajando ahorita yo aquí. Pero eso me hace sentirme, a veces me hace sentirme bien de vivir sola porque no tengo ninguna presión de llegar y todo. Eso me hace sentir bien en cuestiones del trabajo. Pero a veces sí me llega de repente así como la soledad, digo, ay no, sí me hace falta llegar y ver a alguien en casa o no. No tanto que me estén esperando, ¿no? Sino como convivir con alguien o los fines de semana. Pero yo trato de que los fines de semana sean muy fructíferos y me voy al teatro, a la danza, al cine. O sea, trato de hacer una vida que compense esa, digamos, soledad, ¿no? Para no sentirme mal o no deprimirme o no tener momentos así difíciles. Yo no creo en la depresión, ¿eh? Yo siento que no creo en la depresión, quizás sí me ha dado, quizás sí lo he manifestado, pero yo soy una persona que no creo en ello. Por ejemplo, cuando uno tiene a nuestros hijos, dicen que hay una depresión postparto, es decir, uno se siente mal y a mí jamás me dio eso. ¿Por qué? Porque yo tenía ilusión de que en cuanto ya pudiera, porque fui de cesárea, entonces ya en cuanto mi cicatriz ya estuviera bien a los 3 meses, yo ya tenía la ilusión de bailar en el teatro, porque seguí bailando en el teatro después de que tuve a mis hijos. Entonces, por eso yo decía, eso de las depresiones, yo creo que es acá más psicológico de las personas o de las mamás que sí se deprimen después de tener un parto. Y decía, para mí eso no es cierto, porque, o al menos a mí no me dio porque yo no me ocupé de eso, sino que tenía la ilusión de seguir bailando, de seguir en la universidad, de seguir estudiando. Y yo por eso digo, pues yo no creo en la depresión. A lo mejor, como les digo, sí me ha dado en algún momento, ¿no? Entonces cuando aquí me siento un poco triste o me siento mal, trato de buscar esa salida y me voy al cine, me voy al teatro, me voy con las amigas, soy amiguera. Entonces eso es lo que quizá es la herramienta para no caer en depresión, entendería eso. Ok, ¿y en qué momento decidiste dejar la danza? Porque me comentas que después de que tuviste tus hijos, seguiste, o sea, ¿en qué momento? Seguí la danza, seguí bailando como bailarina profesional. Les voy a decir que hasta ahorita no la he dejado, en el sentido de que he estado en contacto porque doy clases de danza clásica, soy coreógrafa, o sea, hago coreografías y he estado dando clases aquí en diferentes escuelas. Entonces, definitivamente no la he dejado como tal, la dejé ya como bailarina porque pues ya no, pues ya con la edad ya es otro ritmo de vida, ya no, el peso ya no es el mismo, etcétera, etcétera. O sea, las condiciones físicas ya no son las mismas. Pero todavía sigo en contacto con la danza porque es como mi alimento también, ¿no?
y cuando tengo oportunidad pues doy clases o que me invitan a poner una coreografía, etcétera. Todavía estoy con esa dinámica, pero ya no como bailarina en el escenario. Okay. Y por parte de tu carrera, porque como nos comentas que la ejerces, ¿no? Actualmente, Sí. por esa parte como en lo profesional, académico, ¿qué es lo que haces? Sí, ahorita estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, estoy de asesora del rector general, bueno, asesora de la Rectoría General. El año pasado fui secretaria general del Colegio de Bachilleres, no sé si han escuchado del Colegio de Bachilleres. O sea, mi actividad laboral ha sido tanto en la gestión institucional como de docente, porque he sido docente de maestría y doctorado y he sido directora de tesis de doctorado. Ajá. Me gusta mucho la docencia, pero me gusta la docencia en posgrado, es decir, con docentes que son a la vez ya maestros universitarios. Esa es mi preferencia y es lo que en donde he consagrado la docencia. Y también dirigir tesis de doctorado me gusta porque pues es un aprendizaje también muy importante. Y también tengo, bueno, el año pasado, este año no, pero también tuve maestros franceses de universidades francesas que les dirigía yo digamos, bueno, ellas se llaman memoria, o sea, hay tesis, pero hay memorias como tesinas o como un documento recepcional. Entonces también el año pasado tuve docentes de Francia que hicieron su memoria y también los dirigía. Entonces mi vida laboral académica se divide en dos, tanto en la gestión institucional como directora, como secretaria del colegio, como ahorita asesora, como directora de educación continua, o sea, la parte más de tipo administrativo. Y por otro lado, la docencia. En La Salle, por ejemplo, fui docente de la maestría en educación y directora de tesis de doctorado en educación, allí en La Salle Condesa. Bueno, y he sido en otras universidades. Aquí en México, en la Universidad Motolinía del Pedregal, donde conocí a Maribel, en el claustro de Sor Juana, en la UVM. En la UVM trabajé en el área administrativa como directora de investigación educativa. Ahorita en la Universidad Metropolitana, en la UNAM, he dado clases en la Facultad de Odontología a los docentes, porque son odontólogos, pero son docentes, entonces no todos los profesionales tienen las herramientas pedagógicas y didácticas, entonces formé parte del diplomado de formación docente en la Facultad de Odontología de la UNAM. Ahí estuve como 4 años dando clases en la UNAM a docentes universitarios. ¿Qué es lo que más le gusta transmitir a sus alumnos? Me gusta transmitir las herramientas para que obtengan su conocimiento. No me gusta transmitir conocimientos, me gusta transmitir la manera en cómo ellos pueden aprender. Por ejemplo, no me gusta decirles, por ejemplo, Frida Kahlo es una pintora mexicana. No, me gusta decirles cuáles de las pintoras mexicanas les gusta o cuáles conocen. Entonces ellos ya empiezan a investigar sobre el tema. Es lo mismo que hago, por ejemplo, en pedagogía. No les digo, a ver, por ejemplo, no sé, el modelo constructivista es así, no. Los invito a que ellos investiguen, a que ellos conozcan, a que ellos vayan construyendo. Soy constructivista, entonces que ellos vayan construyendo su aprendizaje. Me gusta transmitir la disciplina, me gusta transmitir el sentido hermenéutico, es decir, que la gente puede, que los estudiantes, sean docentes o sean, descubran esa parte creativa que cada uno tiene, porque eso es muy importante. El sentido se llama el sentido heurístico, se llama creatividad. Entonces a mí me gusta más recibir un trabajo de un docente o de un alumno
que tenga más creatividad que instruirlo y decirle lo quiero así, no, sino que sea un trabajo rico, enriquecedor y que sea construido a partir de lo que él piensa, de su propia esencia, ¿no? Como docente, por ejemplo. Y hablando un poco hacia la creatividad, bueno, por lo que nos ha mencionado, creo que una parte donde usted encuentra su creatividad es en el baile, ¿no? Como esa esencia, pero ¿qué es lo que le hace sentir? No, también en la academia, hay que ser muy creativos porque y la creatividad implica, por ejemplo, si voy a hacer una presentación en PowerPoint de un tema, me gusta, o sea, la creatividad va más allá de un tema. Es decir, si voy a enseñarles estrategias de enseñanza, no solamente los invito a que investiguen sobre estrategias de enseñanza, sino que genero ciertas actividades que sean motivadoras. Y creo que ahí está la parte creativa, ¿no? Es decir, yo meto muchas cuestiones artísticas. Por ejemplo, en la primera diapositiva del PowerPoint de estrategias de enseñanza, porque es el tema que se va a ver, primero pongo, por ejemplo, una diapositiva, una imagen de Van Gogh, ¿no? Y les pregunto a los docentes si lo conocen y todo, porque también es importante hacer una dinámica que involucre arte, cultura, porque estoy en el área de la educación. Entonces, que no nada más sea una cuestión técnica, sino que invitarlos a que también se involucren en otros ambientes, porque eso a ellos les ayuda a que luego lo apliquen con sus alumnos, ¿no? Porque si damos una clase así muy rigurosa, muy técnica y nada más, estas son las técnicas de enseñanza y bla, 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 se vuelve muy monótono. Y eso sí me ha dado resultado y me ha ayudado a ser bien evaluada, porque no solamente, y aprenden, me gusta mucho ofrecer conceptos nuevos, porque me encanta muchísimo leer, por ejemplo, el diccionario. Yo toda la vida traía un diccionario en mi bolsa. Me gustaba utilizar palabras nuevas, palabras diferentes. Y aquí, cuando doy clases a los maestros, a veces me doy cuenta de que no conocen sinónimos o no conocen otras palabras. Y como somos docentes universitarios, pues tenemos que tener un lenguaje también más enriquecedor, ¿no? Me gusta enriquecer el lenguaje de los docentes, de los alumnos, sean docentes, ¿no? Entonces esa parte también es parte de la creatividad, ¿no? Entonces creo que la creatividad ayuda mucho a no hacer las clases monótonas, ayuda mucho a motivar a las personas a que también sean creativas, porque eso ayuda muchísimo. Ahorita yo en este trabajo hay temas que no conozco así con mucho detalle, pero la creatividad me ha ayudado a salir adelante con ese tema. Entonces ya hago un diseño de una diapositiva o ya empiezo a crear ese contenido y me ayuda a resolver ese tema. No sé si me estoy dando a entender, no, sí. Y no sé si sea lo que ustedes esperan, no, pero bien. me pueden preguntar de lo que quieran. No, muchas gracias. Lo que gustes platicar. Ya para ir cerrando, me gustaría saber cuál es tu rutina de día. O sea, por ejemplo, hoy, el día de hoy, ayer, como un día normal. ¿Qué es lo que haces desde que te despiertas hasta que te duermes? Sí, normalmente me despierto a las 6:30, pongo el despertador a las 6:30, ahí está un poco la disciplina, me levanto, tiendo mi cama así de rigor, la tiendo, tengo todo así ordenado, me levanto, tiendo mi cama, desayuno, trato de desayunar lo más balanceado posible, por ejemplo, carbohidratos, pues un pan, café, fruta y proteína, ¿no? Un huevo o algo así, jamón, o sea, algo consistente. Luego ya me baño, me arreglo y me voy a trabajar. Y esta rutina como que no es muy dinámica, porque pues es lo mismo, me voy a trabajar y regreso y preparo mis cosas o ya llego a descansar.
Pero si les pudiera hablar de una rutina cuando no estoy trabajando, yo misma busco actividades. No me puedo quedar, o sea, me desespero. Cuando no estoy trabajando, yo sí me desespero en saber que no tengo una dinámica de trabajo, que no tengo que ir a trabajar, o cuando no tenía trabajo. Entonces yo busco esa misma dinámica. Igual me despierto a las 6:30, tiendo mi cama, desayuno, me arreglo, me baño y ya me voy hacia el teatro, a la UNAM, a la biblioteca, o me voy a otros lugares a leer o investigar, o sea, hacer como una dinámica, como si me hubiera ido a trabajar. Ya regreso y ya termino el día. ¿Por qué lo hago así? Porque si no, siento que sí me desesperaría mucho el hecho de no tener nada que hacer, ¿no? Yo misma, esa parte que les mencionaba, esa parte como creativa, es lo que me ayuda a salir adelante, porque yo misma me voy poniendo actividades que a lo mejor no son necesarias, pero sí las hago para sentirme útil en el día y para sentir que el día fue productivo. Sí. Pero ahorita en el trabajo es una dinámica como muy rutinaria, pero sí es la misma dinámica de levantarme con dejar limpia el lugar. Ahorita ustedes van y la casa está limpia, bueno, nada más hoy porque dejé la ropa que no se secó, pero normalmente mi casa está recogida, está limpia, está ordenada, aunque estoy sola. Y por eso ya no me cuesta trabajo, cuando alguien llega, ya no me cuesta trabajo tener que ordenarla ni nada, porque igual pueden ir y estar ordenada. Sí. Bueno, pues no sé, ustedes pregunten de lo que quieran, de lo que quieran. No sé si el objetivo era... Sí, de hecho es dejar que tú nos platiques lo que nos quieras platicar. En realidad este es un espacio para ti. Pero justo ya estamos terminando. Bueno, pues nada más agradecerte mucho por tomarte el tiempo, estar aquí, por escucharnos y también por dejarnos escucharte. Y pues la siguiente, nada más para explicarte un poquito, la siguiente entrevista ya va a ser en la cámara de GESEL, con público, pero no lo vamos a ver, va a estar detrás. Y pues básicamente se va a profundizar un poquito más lo que vimos el día de hoy, como algunas observaciones de algunas cosas que nos platicaste, y eso es lo que veríamos la siguiente. No sé si tengas alguna duda. No, más bien mi duda es si cubre sus expectativas. Sí, todo bien. El contenido, ¿no? A lo mejor ustedes esperaban otra temática, pero igual estoy abierta a que pregunten. No, sobre todo queríamos conocer, que nos platicara un poco de su persona y era nada más eso. No se preocupe. No. Sí, solo era conocer, escucharla, que era lo más importante para nosotros. Sí, hay cosas que sí me cuestan trabajo de mi persona aceptar. Por ejemplo, siempre me frustré porque yo era bajita, siempre, esa fue mi frustración. Y aunque en el ballet me beneficiaba que estuviera bajita, pero yo en mi vida personal siempre me sentía mal porque era bajita y siempre usaba tacones, pero de esos así del tamaño más grande. Incluso cuando estaba embarazada no usaba esos taconzotes, pero sí tacones chiquitos. Esa era como una frustración que siempre tuve o siempre he tenido, haber estado bajita. Y eso a veces tampoco era bueno porque, por ejemplo, si íbamos o que ya con los amigos íbamos al campo, a algún lugar, yo me frustraba de pensar que iba a ir en tenis y no iba a ir en tacones, ¿no? O sea, como esa parte mía sí me costó mucho superarla. Y otra cosa que también me costó mucho superar es que, por ejemplo, no fácilmente he podido tener el cabello largo. O sea, cosas tan sencillas como esa, pero cómo llegan a afectarte en tu vida personal. Yo siempre tuve la ilusión de tener el cabello así larguísimo, bueno, no tan largo, pero así sustancioso, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, a chicas o alumnas, por ejemplo, de la universidad o a maestras, y entonces yo decía, ay, ¿cómo me gustaría tener este cabello? A lo mejor
no han, yo me pregunto, a lo mejor no han logrado lo que yo he logrado en mi vida, pero cómo me gustaría tener su cabello, ¿no? Pero sí, luego uno empieza a descubrir limitantes personales y sí, no sé si se llaman frustraciones, pero sí, yo me sentía a veces frustrada por esa parte. Sí, muchísimas gracias Ahí sí me pueden ayudar con esas frustraciones, Sí. se los agradezco. La próxima sesión lo checaremos. Muchas gracias. Pero muchas gracias por venir y por compartir tanto de su persona. Es muy gracias. No, pues